gusto, un placer que continúe usted viendo esta serie Áreas Naturales Protegidas de México. Seguir compartiendo con usted este programa, en particular con el tema del día de hoy, en el que trabajaremos sobre la reserva de Chamela, en la zona de Jalisco, de México. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, junto con el Programa Universitario de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta serie Áreas Naturales Protegidas, Patrimonio Biodiverso. Y en particular, le comento, le decía, la reserva de Chamela se encuentra en la zona de Jalisco y es un área natural protegida federal y también es al mismo tiempo una reserva de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en ella se encuentra una gran diversidad de organismos, plantas, animales, etcétera, y muchos de ellos, y lo platicaremos a lo largo de este programa, son endémicos a esta zona. En esta estación tenemos además una enorme cantidad de publicaciones, también de las cuales le iremos comentando, en las que muchísimos universitarios se han graduado gracias a la existencia de esta estación biológica en este lugar. Hoy nos acompañan en este programa dos personas que juegan un papel muy importante en este espacio, la doctora Catherine Renton y el doctor Manuel Mas. Y bueno, pues les doy la más de las cordiales bienvenidas a este programa de esta serie. Y pues vamos a entrar en materia. Le recomendamos a usted que se comunique con nosotros como siempre. Tiene usted los números a los cuales nos puede llamar. En particular, en el día de hoy le estamos ofreciendo como regalo a las personas que se comuniquen con nosotros un libro, lo tiene usted en su pantalla, El maíz en peligro ante los transgénicos. Es un libro editado por la universidad, en asociación entre varias entidades académicas de la misma. Y también el día de hoy nos llegó la edición del calendario de este año del Instituto de Biología de la UNAM, en la cual aparece precisamente la estación biológica de Chamela. Y entonces, bueno, si usted nos llama, si usted se comunica con nosotros, nos deja sus datos, podrá usted recibir uno de estos obsequios. Y pues vamos a entrar en materia, vamos a avanzar con este programa y le vamos a pedir a usted que vea la siguiente cápsula, una cápsula introductoria a nuestro tema del día, la selva que no es selva. La selva que no parece selva. Conocida como selva baja caducifolia o bosque tropical caducifolio, este ecosistema se caracteriza por una marcada estacionalidad, con un periodo de seca prolongado donde las plantas pierden su follaje y una breve temporada de fuertes lluvias en la cual la selva se viste de verde. Es uno de los ecosistemas más importantes del país, abarcando alrededor de 3.4% del territorio nacional. Es la más extensa de las selvas secas, con una superficie cercana a los 66,000 kilómetros cuadrados. La vegetación en la selva baja es muy densa, aunque los árboles solo alcanzan alturas de 15 metros. En las zonas más secas, es característica la presencia de cactáceas columnares y con forma de candelabro. Otras especies representativas son una amplia gama de copales, varios tipos de palmas, además de leguminosas y frutos como el quebracho, el nanche y la guayaba. El endemismo es otra de sus características distintivas. Por ejemplo, en la región de Chamela, en Jalisco, de las casi 1,000 especies de plantas que se han registrado, alrededor del 40% son endémicas, es decir, solamente se encuentran en estos ecosistemas y están adaptadas a la sequía. Además, este ecosistema es la cuna de donde se originaron las principales plantas de cultivo nacional, como el maíz y el frijol. Entre su fauna sobresale el venado cola blanca y varias clases de felinos, la guacamaya verde, cotorras y pericos, e iguanas, tortugas, boas y coralillos. En México, este ecosistema cubre gran parte de la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas.
también se presenta en Morelos y Yucatán. Más allá de nuestras fronteras, el bosque tropical seco llega hasta Costa Rica. Su importancia radica en la gran cantidad de servicios ambientales que presta, entre los que destacan las áreas de pastoreo extensivo, captura de carbono, conservación de suelos, de biodiversidad y de riberas, así como regulación de clima y mantenimiento de los ciclos minerales. La selva que no es selva. Pues vamos a platicar de esta selva que no es selva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una selva baja caducifolia, Manuel? Bueno, el término selva se usa para denotar a un ecosistema boscoso, digamos, arbolado, muy diverso. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de selvas, hablamos de zonas tropicales, ¿sí? Que son más diversas que en las zonas templadas, los bosques templados. El término caducifolio viene de una característica muy particular que tienen estos bosques, en el sentido de que tiran sus hojas durante la época de secas como un mecanismo para lidiar con la fuerte estacionalidad. Entonces son caducas, son hojas caducas, y de ahí el término de selva baja caducifolia. Bajas porque son relativamente, los árboles, digamos, son relativamente más bajos que los bosques tropicales húmedos, en donde los árboles pueden llegar a tener 30, 40 metros de altura sin ningún problema. Aquí los árboles son más pequeños, son árboles de 7, 10 metros, algunos árboles llegan a alcanzar 15 metros de altura, pero pues estamos hablando de un bosque un poco más bajo. Más bajito. ¿Y cuál es la relevancia de conservar este tipo de bosques, Catherine? Bueno, los bosques secos realmente están entre los tipos de bosques más amenazados. Se ha estimado ahora que como 97%, prácticamente todos los bosques secos en el mundo están amenazados por las presiones humanas, que es cosas como cambio de uso de suelo, el cambio climático, la actividad agropecuaria. Y más que la mitad de los bosques secos se encuentran en el continente de las Américas. Entonces, muchos de los bosques secos en el mundo los tenemos aquí en las Américas, y la gran mayoría de estos son amenazados. Y Chamela, la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala se encuentra en una de las áreas mejor conservadas de los bosques secos. Esta razón de la conservación de esta área en particular, ¿podríamos asociarla con la existencia misma de la reserva, Manuel? Sí, ciertamente, dado que se vio, los biólogos empezaron a conocer la zona, etcétera, se dieron cuenta que era una zona muy bien conservada, una zona muy bien representada, digamos, del tipo de este tipo de selvas en el mundo. Dijeron, bueno, pues sería importante conservar todos estos espacios. La costa de Jalisco se mantuvo sin mucha actividad poblacional, digamos, durante muchos años. Ahora ya hace poco que estuve, ya empecé a ver que empiezan a construir hoteles y cosas sobre la línea de costa, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esto? Sí, bueno, siempre los ambientes costeros pues son muy atractivos para hacer desarrollos turísticos. Y la costa de Jalisco es muy bonita, etcétera, ¿no? Y bueno, la zona de Chamela en particular estuvo pues aislada de alguna manera por mucho tiempo, porque pues no había una carretera. La carretera que va de Puerto Vallarta a Manzanillo se construyó en los 70s. Entonces, antes de eso, llegar a Chamela realmente era muy complicado. Había que llegar por caminos de terracería, cruzando la sierra, era muy complicado. Curiosamente, Chamela es un sitio que se conoce desde hace muchos años. En los mapas geográficos aparece Chamela desde tiempos de la colonia, y parece ser que era un puerto importante durante la colonia, ¿no? La nao china llegaba a Chamela, llegaba a Acapulco, digamos, como los dos importantes puertos durante muchos años. Y sin embargo, pues conforme los barcos empezaron a ser más grandes, etcétera, pues se empezó a ver que Acapulco tenía era más accesible, digamos, etcétera, y se empezó a dejar Chamela. Y entonces, pues Chamela, pues si uno va en los 70s, no era más que un caserío, no había más que eso. Y entonces, claro, pues eso ayudó a que se mantuviera
la selva muy bien conservada en áreas muy grandes. Y cuando hablamos de la importancia de este tipo de vegetación o de este tipo de ecosistemas, ¿cómo asociamos esta diversidad, y hablamos de diversidad biológica, con el caso particular de la Estación Biológica de Chamela, en donde hay un gran número de endemismos? ¿Qué son los endemismos y por qué es importante preservar estos ejemplares? Bueno, cuando hablamos de endemismos, hablamos de especies, animales, plantas, insectos que solo se encuentran en un área. Por ejemplo, pueden ser endémicos de México, que significa que solo se encuentran en México. Algunos también pueden ser lo que llamamos microendémicos, que solo se encuentran en una región. Por ejemplo, en Chamela hay creo que es como 40% de los vertebrados son endémicos de México, que solo se encuentran en México. Además, hay muchas especies que solo se encuentran ahí en la región de la costa Pacífico, en la región de Chamela. También tenemos especies endémicas que se han descubierto en Chamela. Entonces, eso es la importancia de esos bosques, es el hecho de que mantienen muchas especies, muchos animales y plantas que solo se encuentran ahí. Y también otro factor importante en los bosques secos es que no son las mismas especies que se encuentran en todos los bosques secos. Entonces, el bosque seco que tenemos en la costa Pacífico, las especies que se encuentran ahí, algunas van a estar muy distintos a las especies que se encuentran en el bosque seco en Yucatán, por ejemplo. Y estos de México muy distintos a lo que se encuentra en América Central o en América Sur. Entonces son dos cosas, uno que tienen un alto número de especies. Hay muchas especies que solo se encuentran en estas regiones y también que son muy distintos entre regiones. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de endemismos, digamos, para los biólogos es muy claro la importancia de una especie endémica. Pero ¿por qué a la gente le debería importar o qué mensaje le podemos dar a la gente que nos escucha, que nos ve, de la importancia de las especies endémicas, el valor de las especies endémicas? Bueno, lo que pasa es que si es algo que solamente lo encontramos en un lugar en particular, y si desaparece la especie en ese lugar, pues prácticamente desaparece en todo el planeta. Sí. La causa más importante de extinción de especies en el planeta es el cambio del hábitat donde vive esa especie, ¿sí? O sea, hay especies que desaparecen porque las cazan más allá de su capacidad de recuperación y desaparecen por la cacería, por la colecta, etcétera. Pero muchas especies, muchas especies que inclusive ni conocemos, etcétera, pues desaparecen porque los hábitats particulares en donde esas especies habitan desaparecen, ¿sí? Entonces los endemismos nos muestran, digamos, es como una probadita de este es el tipo de cosas que van a desaparecer si no protegemos estos bosques. Un ejemplo por un caso de los insectos. Realmente, creo que está estimado hasta ahora, hay como más que 1000 especies de insectos en Chamela, pero solo hemos encontrado e identificado una fracción de todas las especies de insectos que podrían estar ahí. Igual menos de como un 10-20% de las especies de insectos que podrían estar ahí. O sea, el potencial de especies existentes es muy grande y de endemismos por consecuencia también es grande, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es uno de los, de muchas zonas, pero en particular de las zonas de este tipo de selvas, que además coexisten casi dos grandes, digamos, por decir, momentos en el año que viven las selvas, ¿no? La época de lluvias y la época de secas. ¿Cómo hacen las especies o qué tipo de adaptaciones o de pues sí, de qué tipo de adaptaciones vemos en las especies para coexistir en estos dos ambientes tan contrastantes que se dan en las selvas bajas caducifolias? Sí, quizás la característica más conspicua, digamos, de estos bosques es su marcada estacionalidad. Uno va en el verano y encuentra una selva verde, muy diversa, intransitable prácticamente, etcétera, ¿no? Inclusive uno camina por abajo y está un poco oscura, ¿no?
Cuando uno va en la época de secas, como todas las especies, o la gran mayoría de las especies tiran sus hojas, dan la impresión como de un varerío, ¿no? Como una cosa más grisácea, etcétera, ¿no? Y esto es producto de la marcada estacionalidad que hay en la zona. En Chamela llueven alrededor de unos 700 milímetros de lluvia al año, que son alrededor de 700 litros por cada metro cuadrado. Pero estos 700 milímetros caen en un lapso de 4 meses. Entonces, durante 4 meses está lloviendo, hay suficiente lluvia para que árboles muy grandes, de tallas grandes, puedan desarrollarse, echar hojas, una gran actividad de insectos, las plantas echan flores, etcétera. Pero en el momento que llega la sequía, deja de llover. Hay meses en donde prácticamente, no llueve nada, ¿sí? Durante 7, 8 meses, pues prácticamente no llueve nada. Es muy larga la temporada de secas, ¿no? Sí, entonces las plantas han desarrollado mecanismos para lidiar con eso, ¿no? Y un mecanismo muy importante pues, es tirar las hojas. Las plantas transpiran a través de las hojas. La transpiración es muy importante porque es un mecanismo por medio del cual las plantas toman nutrientes del suelo, ¿sí? A través de absorber agua del suelo y evaporarla, a través de transpirarla por las hojas, se genera una especie como de banda transportadora en donde los nutrientes disueltos se incorporan a la vegetación y las plantas lo atrapan, etc. Entonces, si durante la época de seca, si no hay agua, las plantas pues siguen evaporando, porque por más que cierren sus estomas, que son estas pequeñas aberturas por donde hace intercambio gasoso las hojas, pues la planta se deseca. Entonces prefieren tirar las hojas. Más vale deshacerse de las hojas que tratar de mantenerlas. Claro, eso tiene un costo, y el costo es que cuando empieza a llover el siguiente año, en la siguiente época de lluvias, pues tienen que producir hojas nuevas, digámoslo así, ¿no? Digamos que hay ahí como una especie de trueque, ¿no? Entre lo que puede mantener la planta y en este caso, y lo que no puede mantener durante la época de secas, ¿no? Las lluvias, las secas. Y en este caso, ¿qué hacen los animales? Sí, precisamente eso efecto que se ve en la vegetación también afecta a los animales, porque ellos hay muchos animales que dependen de los frutos y flores que producen los árboles, que solo están en cierto periodo. Y luego en el largo periodo de sequía tienen que utilizar varias estrategias para enfrentar eso. Por ejemplo, imagina los anfibios que necesitan agua y para a veces como 6 meses del año no hay agua. Muchos de ellos se entran en hibernación, se escarban en la tierra y se entran en hibernación y salen cuando salen las primeras lluvias. Vamos a entrar a una cápsula de la reserva de la Estación Biológica de Chamela y vamos a regresar con esta parte de qué hacen los animales cuando no hay agua. Estación de Biología Chamela. La Estación de Biología Chamela, ubicada en la costa de Jalisco, se estableció en 1971 como centro de actividades de investigación, enseñanza y difusión de la ciencia, destinado a la preservación de uno de los ecosistemas tropicales más amenazados en el país, el bosque tropical caducifolio, resguardado en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, una zona protegida de 37,000 hectáreas totales. En la estación se desarrollan diversas actividades académicas y de investigación, entre las que destacan los procesos de polinización de murciélagos y aves, los efectos de la fragmentación del ecosistema en la estructura genética de plantas, los movimientos, dispersión y uso del hábitat por aves, medianos y grandes mamíferos, así como las interacciones que se establecen entre las plantas y los animales. Todos ellos son temas fundamentales para entender los efectos de la alteración del ambiente y el papel de la biodiversidad en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Además, como parte de su estrategia de divulgación, la Estación de Biología Chamela ha venido desarrollando un programa de educación ambiental a nivel regional con el apoyo del Jardín Botánico del Instituto de Biología. Con él, se busca concientizar a la comunidad rural vecina
sobre la importancia de conservar su ambiente natural por medio de la participación directa en las actividades de conservación, lo cual no solo ayuda a evitar la destrucción de los hábitats naturales, sino que también garantiza la conservación del área natural protegida y de los servicios ambientales que presta, los cuales benefician directamente a la comunidad. La contribución de la Estación Chamela fue clave para que la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala haya sido incluida en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO. Además del bosque, la reserva cuenta con un sistema estuario marino que constituye un sitio de importancia internacional para la conservación de los humedales, mientras que las islas de la Bahía de Chamela han sido reconocidas como área natural protegida en categoría de santuario por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, ¿y qué hacen los animales en Chamela cuando o hay mucha agua o hay poca agua? ¿Cuáles son las estrategias y qué impacto tiene esto en la propia diversidad de los animales? Sí, para especies como los reptiles y anfibios que necesitan el agua, ellos en el largo periodo de sequía pueden entrar en hibernación. Otra especie que hace eso es, por ejemplo, el monstruo de Gila, que también está ahí, y eso solo está activo como 3-4 meses del año. El resto del tiempo está en hibernación. Otras especies de animales pueden, por ejemplo, cambiar su dieta. Si no hay frutos, se buscan otra cosa, como insectos o lagartijas, como los tejones, por ejemplo, pueden comer más vertebrados en las secas y frutos en las lluvias. Para otras especies como las aves, algunas especies de aves pueden migrar fuera de la zona. Por ejemplo, los colibríes dependen mucho de flores, del néctar. Entonces, cuando no hay flores, ellos tienen que mover a otros sitios. Entonces, los animales pueden usar una combinación de esas estrategias para enfrentar esa sequía. Sí, y bueno, hay animales que sí tienen la capacidad de viajar grandes distancias. Entonces hay aves que nos visitan solamente durante la época de lluvias, que vienen de Norteamérica, vienen de otros lados, etcétera. Y también los felinos, por ejemplo, es bien interesante. Los felinos que tienen una gran capacidad de movilidad se pueden ir a las montañas en donde llueve más, es más continua la lluvia, hay más vegetación, etcétera. Y ahí hay un elemento importante porque la conectividad, digamos, entre estas zonas de conservación, estos parches de vegetación o de ecosistema que todo está funcionando, etcétera, pues es muy importante porque si los felinos, por ejemplo, durante la época de secas viajan a la parte alta de las montañas, etcétera, pues tiene que haber un mecanismo por medio del cual viajen, ¿no? Y entonces se conserven allá. Las zonas riparias, por ejemplo, estos ecosistemas que crecen en las orillas de los ríos, son muy importantes porque debido a la topografía, digamos, las zonas riparias llevan agua prácticamente todo el año, entonces eso permite una vegetación continua durante todo el año, para el y entonces los animales pueden desplazarse por ahí durante la época de secas, etcétera. Lo interesante que hemos visto es a veces los loros y los felinos usan las mismas áreas y hacen el mismo tipo de movimiento. Los loros también es otro que al final de la sequía, que hay muy poco alimento, en las árboles tienen que salir y se van a las montañas, más o menos por los mismos áreas que usan los felinos. Y en ese sentido, también se hace muy importante la conservación de estos otros espacios, porque si no tuvieran sitios a donde migrar, ¿qué pasaría con las especies? Sí, ¿no? realmente ese es algo que se ha cuestionado, digamos, dentro de las reservas, digamos, el concepto original de las reservas, en donde tener una zona muy bien conservada, con una valla para que la gente no entre, etcétera, pues empezaron a dar cuenta los biólogos, los conservacionistas, pues que eso no era posible, que tenía que haber un paso donde las especies pudieran moverse. Las especies no se limitan a ese espacio que nosotros dibujamos en un mapa, ¿no? Sí, tienen que mantener a veces otros tipos de ambientes
y corredores de vegetación donde las especies pueden mover para llegar a esas áreas. Por ejemplo, en el caso de un ave como perico, loro, que puede volar mucho, podría pasar por un área campo agrícola para llegar al bosque. Pero en el caso de un mamífero, un felino que tiene que caminar, necesita que esté la vegetación para poder pasar de un área a otra área. Cuando hablamos de felinos de esta región, ¿de qué felinos estamos hablando? Bueno, hay como 6 especies ahí. Está el jaguar, que es el más conspicuo, digamos. Sí. Bueno, más notorio, pero menos probable de ver. Sí, es el más... se evita mucho a la gente. Muchas veces lo que se ve nomás son huellas. También está el puma, ocelote, jaguarundi, el margay, y se han registrado también el lince en la reserva. ¿Y estas especies son especies que están en alguna categoría de protección en el país, no? Creo que prácticamente todas se encuentran en... Ajá, la mayoría de las especies, sí. O sea que una de las funciones, digamos, que podríamos decir que cubren estas zonas protegidas es la de proteger estas especies. Más allá de que tenemos el problema de su migración, de sus movimientos, y que, bueno, estas zonas nunca son lo suficientemente grandes para prever estas necesidades de movimientos estacionales de las especies. Vamos a ir a una pausa y ahora regresamos con usted en un minuto, no se nos vaya. Le recordamos que si usted se comunica con nosotros en los diferentes mecanismos, ya sea por Facebook, Twitter o nos llama por teléfono a los números que aparecen en su pantalla, le vamos a regalar un libro, el libro que tiene usted en su pantalla, El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México, coordinado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el que participan un numeroso grupo de investigadores del país. Y pues llámenos, comuníquese con nosotros, denos sus ideas, sugerencias, incluso para otros programas. ¿Qué quiere saber de lo que estamos haciendo en la universidad en materia de medio ambiente y de conservación? Regresamos con nuestros invitados y les preguntamos de cuáles son los orígenes de esta reserva, cómo se idea o cómo se genera la idea de la conservación de este espacio en particular, cómo se articula, cómo se hace realidad un proyecto de esta naturaleza, cómo se encuentra hoy la reserva. Se inició, creo, en 1967. ¿Es de las primeras reservas? Es de las primeras reservas en el país para conservar bosque seco. Exacto. Pero el origen fue por una donación de terreno, como 1.600 hectáreas por el doctor Urquiza, que fue un egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con eso en 1971 se formó la estación Biología de Chamela, con investigadores del Instituto de Biología. Y luego fue en 1993 que en conjunto, la UNAM en conjunto con la Fundación Ecológica de Cuixmala, formaron la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, que es como 13.142 hectáreas. Y fue en ese tiempo el primer reserva en el país específicamente para conservar el bosque seco. Y ahí se conjuntan dos ideas de conservación o dos proyectos de conservación. Uno que está muy basado en la investigación, que es el de la universidad, y el otro que es el de las reservas de la biosfera, en donde, como comentabas tú hace unos minutos, Manuel, es una idea mucho más moderna de conservación en donde coexisten las poblaciones humanas con los espacios de conservación. Sí, esta reserva tiene una característica muy particular y es que mucho de su origen tiene que ver con un interés de gente que tiene propiedad privada. O sea, el núcleo de la reserva
Sí, originalmente era propiedad privada, sí, son una primera donación por parte del doctor Urquiza, digamos. El mismo doctor Urquiza donó otro espacio a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ¿sí? Y luego James Goldschmidt, que es otro que tenía propiedades, digamos, en la zona, también viendo la importancia de conservar estos ecosistemas tan importantes, etcétera, ¿sí? Incorpora alrededor de unos 5.000 hectáreas más. Entonces, si se fijan, realmente es un esfuerzo, digamos, por parte de la población, de la población del lugar. Pero es raro, ¿no? En México que ocurran estos procesos o sea, no es lo más común en donde la gente dueña y poseedora, ya sea por comunidades, ejidos o sea, desde esa época, ¿no? Ahora es más común porque ya hay valor en la protección, en la conservación, pero entonces era como un acto de... Sí, creo que en ese tiempo fue de los primeros ejemplos de eso, de una reserva que es básicamente manejado por la UNAM, una institución educativa y investigación, y un ONG. Ahora creo que sí hay otros reservas en el país que son manejados por ONGs y así, pero en ese tiempo fue de los primeros ejemplos. Sí, de hecho empiezan ya a aparecer iniciativas por parte de comunidades campesinas que empiezan a darse cuenta de la importancia de tener estos reservorios de vegetación y de propágulos y también como una respuesta a las presiones de devastación de afuera, ¿no? Para proteger su propio patrimonio. Sí. Entonces, sí el concepto, digamos, de reserva, que un espacio federal dictaminado desde arriba, digamos, para tratar de conservar un área, etcétera, pues ha ido cambiando afortunadamente y hay mucho mayor conciencia de la importancia de mantener estos espacios conservados. Así es. ¿Y qué tipo de trabajo haces tú, Katy? Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas cuando vas o cuando estás en Chamela? Prácticamente vives en Chamela. Sí, yo estoy de planta ahí en Chamela, trabajo en Chamela, vivo ahí en Chamela. Y mi trabajo principal es la ecología de los loros, los pericos, guacamayas. Entonces, mucho de mi trabajo es ahí en el campo, en el bosque, es salir temprano en la mañana porque... pues ellos solo están activos en las primeras como 2 horas de la mañana. ¿Qué horas estamos hablando más o menos? Bueno, a veces para llegar a donde están los loros al amanecer tenemos que salir pues como las 5 o 6 de la mañana. Y es en esas horas del amanecer, como por las 6:30, 7 de la mañana, hasta por las 10, 11 de la mañana ya se terminó su actividad. Cuando estamos haciendo observaciones de su actividad de ellos, tenemos que estar ahí en esa hora. ¿Y cuando termina su actividad, qué hacen los loros? ¿Duermen? Bueno, ellos están reposando durante el día. Todo su forajeo y su actividad lo hacen en la mañana. Y luego pasan las horas, que también son las horas de mayor calor, ahí en la selva, como por las 11 de la mañana hasta por las 4, 5 de la tarde. Descansando bajo la sombra de algún árbol o arriba en un risco donde pega el aire. Entonces, claro, son las estrategias para contender con el clima, ¿no? Para enfrentar el clima. Para nosotros sigue el trabajo, porque en esos periodos cuando los loros están descansando, es cuando, por ejemplo, si estamos estudiando los nidos, tenemos que ir a subir los árboles, a revisar el nido, tomar medidas de los pollos, ver cómo está su crecimiento. Si está fracasado el nido, determinar quién fue el culpable. Sí, exacto, el culpable. ¿Y quiénes son los predadores más importantes de los nidos? ¿Quiénes? De los nidos, principalmente pueden ser aves como gavilán. También los tejones son muy ágiles para trepar los árboles. Y también pueden ser boas que entran al nido. Y por eso depredación, además de a veces en años muy secos hay una escasez de alimento y no hay suficiente alimento para los pollos, puede ser que se mueran. Por todas esas razones tienen un muy bajo éxito de anidación, solo como 40% logran que vuelvan sus pollos, exacto. Por 10 parejas que ponen huevos al inicio de la temporada, solo 4 de ellos van a lograr que salen sus pollos del nido. Ok, pues es ruda la vida en la selva baja. Sí. Manolo, ¿tú qué haces en la selva baja?
Mira, yo tengo ya muchos años, mi tesis doctoral la hice en Chamela hace más de 25 años. Y mi especialidad ha sido la ecología de ecosistemas, tratar de entender el ecosistema en su conjunto. Entonces, más que estudiar un proceso en particular y brincar a diferentes ecosistemas para ver cómo ese proceso funciona, yo más bien los procesos. me echo un clavado al bosque tropical y brinco de un proceso a otro para tratar de entender el conjunto. Entonces he hecho un poco de todo, ¿no? Trabajos, me he metido mucho con aspectos hidrológicos, a ver qué pasa con el agua, cuánta agua llueve, cómo se infiltra, problemas de erosión. ¿Por qué es importante saber cuánta agua llueve y cuánta agua se infiltra? Bueno, sobre todo en estos ecosistemas donde el agua está tan fuertemente agregada, digamos, en unos cuantos meses, pues el agua se convierte en un factor, digamos, limitante para el crecimiento de las plantas. Los años que llueven más, por ejemplo, hay mucho mayor crecimiento de la vegetación, hay mucho más actividad, etcétera. Los años más secos, pues hay menos productividad, ¿no? En estos ecosistemas no solamente la estacionalidad es muy marcada, sino también hay una gran variación en la cantidad de agua que cae anualmente. En Chamela pueden llover 300, 400 milímetros de agua, ¿sí?, en un año, y en otro año llover 4 veces eso, ¿no?, 1200 milímetros. Y entonces entender cómo ¿qué pasa con esa agua, ¿no? Los organismos, digamos, lidian con eso es sumamente importante, porque si nosotros queremos manejar estos ecosistemas, y cuando decimos manejar ecosistemas, los queremos conservar, los queremos utilizar, explotar, los queremos restaurar, etcétera, pues necesitamos entender estos mecanismos para hacer más eficientes estos procesos. Sí, realmente el agua es crítico, ahí es el factor que impulsa todo el sistema. ¿No? El cuánto agua cae, cuánto se retiene, eso afecta a los árboles, qué tantos se crecen, qué tantos frutos producen, y eso también entonces afecta a los animales que dependen de eso. Entonces es lo que... el agua es bueno, prácticamente en casi todos los sistemas, ¿no? Porque es mucha, o porque es poca, o porque solo ocurre durante un periodo de tiempo en el año. Es quizás uno de los elementos más críticos de la vida, ¿no? Sí, y no solamente para los ecosistemas naturales, sino también para la misma población. Sí, la población que vive ahí, pues también requiere de recursos hidrológicos, y pues no es lo mismo vivir en un sitio en donde los ríos llevan agua todo el año, a sitios donde los ríos llevan agua de manera intermitente, solamente durante unos cuantos meses del año. Inclusive hay años en donde los ríos no llevan nada de agua en todo el año. Si llueven menos de 400, si llueven menos del promedio, menos de 600, 700 milímetros anuales, la probabilidad de que se generen escorrentías en los ríos es muy baja. ¿Sí? Entonces la gente tiene que lidiar también con ese problema, ¿no? Esta vez uno de los retos ahí es cómo tener un desarrollo y un manejo por la gente que integra con el sistema, ¿no?, que es adecuado por un área de ambiente tan seco. ¿Cuál sería ahorita, en este momento de la vida de la reserva, el mayor riesgo que podría enfrentar la reserva para su continuidad como espacio de conservación? Ciertamente siempre hay un riesgo antrópico, ¿no? Los seres humanos que llegamos y queremos pues en aras de explotar el recurso, transformar el sistema, ¿no? Durante mucho tiempo se consideró a los bosques tropicales secos, y no solamente los bosques tropicales, sino muchos ecosistemas como tierras ociosas que no servían para nada, no sabíamos cómo explotarlos, etcétera, y se pensaba que eso no funcionó, en fin, que había que transformarlo, había que quitar esa selva. Había que desmontarlo, ¿no? Había que desmontarlo, inclusive el gobierno, exactamente, inclusive el gobierno daba apoyos para desmontar, sí. y se sembraba maíz, pasto, etcétera, ¿no? Que es lo... Sin embargo, poco a poco nos hemos dado cuenta de que no, que estas selvas son sumamente importantes, que dan servicios muy importantes a la sociedad, de los cuales no podemos vivir como sociedad, y que necesitamos proteger estos ecosistemas, ¿no? Y bueno, y con esto, uno de esos servicios es la biodiversidad, y vamos a ver los felinos de Chamela. Felinos en Chamela. La riqueza natural del bosque tropical caducifolio, el principal ecosistema dentro de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, ubicada en Jalisco, es enorme e invaluable.
Una muestra de su gran diversidad la compone el mundo de los vertebrados, que supera las 420 especies, de las cuales 70 son mamíferos y 19 de ellas son endémicas, incluidos murciélagos, roedores, coatíes y venados. La investigación realizada por la UNAM en la Estación de Biología Chamela permitió determinar la presencia de los 6 felinos mexicanos en el área de la reserva, lo que la vuelve estratégica para la conservación de estos mamíferos, cuyas poblaciones silvestres en todo el planeta están en riesgo constante por la cacería y la destrucción de su hábitat. Así, en la Chamela Cuixmala se pueden encontrar ocelotes, tigrillos, linces, jaguarundi, pumas y jaguares. Tan solo en el segundo cuatrimestre de 2013 fueron capturados 2 pumas, un jaguar y varios ocelotes a no más de 3 kilómetros de la estación. Esto con el objetivo de marcar dichos ejemplares con radiotransmisores para su monitoreo. Asimismo, gracias a este seguimiento, se pudo determinar por primera vez la presencia del gato montés o lince en la selva baja. Otro importante esfuerzo para la adecuada identificación de los felinos en el área es el Proyecto Jaguar, a cargo de Rodrigo Núñez, quien desde 2008 se ha dado la tarea de monitorear mediante fototrampeo tanto jaguares como pumas, así como otras especies de mamíferos dentro de la reserva y localidades aledañas. Sin embargo, tanto la cacería furtiva como la fragmentación y reducción del hábitat de jaguares, pumas y sus presas, debido a la construcción de carreteras en los alrededores de la reserva, persisten como serias amenazas para la biodiversidad de la región. De ahí la importancia de un recinto como la Estación Chamela y su trabajo de investigación, que contribuye al conocimiento y la conservación de este importante ecosistema para que siga siendo el refugio ideal de los felinos de México. Chamela, sitio de conservación y de investigación. Uno de los espacios que la Universidad Nacional Autónoma de México conserva para los y las mexicanas, pero también para la diversidad del mundo. Cuando hablamos de conservar, hay un tema que es muy importante que empezábamos a abordar al principio, y la importancia de estos espacios de investigación en donde podemos hacer investigación de largo plazo. ¿Cuál es la importancia de este tipo de investigación? Bueno, es investigación de largo plazo, a gran escala y anclada en sitios particulares. Esas son estas 3 características que están muy conectadas. O sea, los ecólogos nos hemos dado cuenta de que los procesos, digamos, que mantienen la dinámica funcional de los ecosistemas operan a diferentes escalas de tiempo y espacio. Mientras que hay procesos que ocurren a unos cuantos metros cuadrados, hay procesos que toman cientos de kilómetros, miles de kilómetros para darse. Entonces, conservar incluso unos cuantos metros cuadrados no es suficiente para conservar ciertos procesos. Como el cambio climático. El cambio climático es producto de la transformación de los sistemas, ¿sí? a escalas muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, hacer investigaciones por unos cuantos años con unas cuantas especies en unos cuantos metros cuadrados no es suficiente para entender la complejidad de estos sistemas. Y poder, en su caso, intervenir para evitar problemas catastróficos, ¿no? Como el propio cambio climático. Sí, ahora, no hay manera de tener reservas enormes en donde todo el país esté conservado y cosas de estilo. No, ya claramente. Entonces necesitamos tener, establecer estrategias para lidiar y entender estos procesos, teniendo las cosas, pero aunque no podemos conservar todo, sí es importante tener sitios conservados en donde se almacene el germoplasma, donde se almacenen las especies que viven representativas de esas zonas, etc. También preservar las especies, ¿no? Preservar las más especies. Allá de nuestra asunción como la especie, ¿no? Hay otras especies muy importantes, no solo en términos de los servicios que nos brindan, que es una forma que hemos inventado para darle valor, ¿no? De los servicios ecosistémicos, sino porque también tienen derecho a existir, ¿no? Es que en ese sentido, bueno, las reservas
son importantes, como dijo Manuel, les da un espacio donde pueden estar protegidas las especies y pueden funcionar como un fuente. De eso decimos, es un espacio seguro donde las especies pueden reproducir, tener sus crías, y estos crías se van a salir a otras áreas, como estamos hablando de los movimientos que hacen. No sí, claro, las especies no reconocen los límites de las reservas, ¿no? Entonces las reservas conservan las especies y son funcionan como un fuente para mantener sus crías que salen a otras áreas. Y bueno, las áreas, a veces necesitamos conservar áreas para nosotros también. Por ejemplo, en la costa ahí es un área de muchos pendientes, y lo que pasa ahí, si se desmonta el bosque que está en las laderas, entonces hay mucha erosión de la tierra, hay inundaciones a los pueblos que están abajo. Entonces, los bosques conservados también nos dan servicios como captación del agua, control de erosión. Del suelo, claro. Ajá. Además de muchos de los animales que viven ahí, nos dan servicios, aunque no lo imaginamos, por ejemplo, en controlar lo que pueden ser plagas. Los murciélagos que salen en la noche comen muchos insectos. Un murciélago puede comer como 10,000 insectos. Y polinizar también. Y polinizar también. También muchas especies de aves comen insectos y polinizan. Las culebras controlan las plagas de ratas, ratones. Entonces, sí hay erosión. Claro. Además de muchos de los animales que viven ahí, nos dan servicios, aunque no lo imaginamos, por ejemplo, en controlar lo que pueden ser plagas. Los murciélagos que salen en la noche comen muchos ratones, insectos. Un murciélago puede comer como 10,000 insectos. Y polinizar también. Y polinizar también. También muchas especies de aves comen insectos y polinizan. Las culebras controlan las plagas de ratas, ratones. Entonces, sí hay servicios que nos dan, aunque tal vez no lo apreciamos. Que todavía ni siquiera nos hemos dado el tiempo de dimensionar esos servicios, ¿no? Como el tema de la polinización, que es uno de los grandes hitos en la actualidad en términos de conservación, ¿no? De lo que podría ser una gran catástrofe ambiental desde la parte más biológica, ¿no? De escala planetaria también. Sí, yo quisiera enfatizar la importancia de las estaciones de biología en estas zonas de conservación, porque no todas las zonas de conservación, no todas las reservas tienen estaciones de biología o grupos académicos trabajando en esta zona. Si entender estos sistemas tan complejos no es tarea de un solo investigador, ¿sí? sino de grupos ¿Cuánta gente más o menos trabaja, etcétera, o ha trabajado en la reserva? ¿Tenemos alguna idea en la estación? Yo me eché un clavado, por cierto, invitamos a las personas que nos están viendo a que se echen un clavado a la página de la Estación Biológica de Chamela. Ahí va a ver todas las investigaciones que se han realizado y la cantidad de gente que ha trabajado y trabaja actualmente en la reserva, y la cantidad de jóvenes que se han titulado de licenciatura, maestría o doctorado gracias a sus trabajos en esta zona, y eso abona precisamente a lo que estás comentando, ¿no? Esta reserva, además de proteger, es una reserva de investigación. Sí, creo que hay, bueno, hasta el último cuento, unos 408 tesis de estudiantes que se han realizado en Chamela. Eso es más que 400 estudiantes que se han realizado sus estudios ahí. Y creo que como unos 680 publicaciones de los trabajos ahí. Es una de las áreas en México y de bosque seco mejor estudiado, de ahora como 30, 40 años realizando estudios en esta área. Y muchos de estos, hay proyectos también como el estudio que hace Manuel, que es de largo plazo, que lleva 25, 30 años de estudio, de conocimiento, cómo es la función del ecosistema. Hay muy pocas áreas donde el área está seguro, el hábitat está conservado, y se pueden hacer estos estudios de largo plazo para ver realmente, por ejemplo, cuáles podrían ser esos efectos de cambio climático a largo plazo en estos ambientes. Claro, que también empieza a ser muy importante, ¿no? Poder predecir los impactos que van a tener
diferentes fenómenos, ya sean naturales o provocados por las actividades humanas, en estos sistemas que estamos conservando, o los que no están en un área de conservación, pero que están aledaños, y entonces podemos entender un poquito más hasta dónde utilizar esos sistemas, cuáles son los límites hasta los cuales podemos aprovechar los suelos, las plantas, los animales, etcétera, ¿no? Son como estos espacios que nos dan la información básica para poder manejar mejor el resto de los sistemas. No se constriñe solo al área protegida o al área conservada, ¿no? Sí, no, y de hecho, este interés, digamos, por salirse de los lindes de la estación, digamos, de la área natural protegida, e interactuar con la población y aprender también de sus experiencias, etcétera, pues se ha vuelto una herramienta sumamente importante, ¿no? Lo que se llama ahora la investigación o la ciencia transdisciplinaria, ¿no? En donde la inteligencia detrás de la conservación y el mantenimiento y el manejo, digamos, de estos ecosistemas no viene solamente de los académicos, sino también de la población local, ¿no? Que en muchos casos lo han hecho de manera milenaria, ¿no? Sí. Que tienen una relación con el ambiente, a veces más exitosa, a veces menos exitosa, pero pues que tienen un conocimiento del sistema valiosísimo también, ¿no? Sí. Y a veces no nos hemos querido dejar contaminar en el buen sentido de la palabra de esta información porque no está tomada en la tableta adecuada, con la cronología específica, con el número exacto, pero que es información que se ha ido acumulando a través de generaciones y generaciones, ¿no? Sí, de hecho, digamos, la ciencia tiene su papel, es mucho más rigurosa, digamos, en la generación de este conocimiento, pero los locales son expertos en pertinencia. O sea, de las 1000 especies de plantas vasculares que hay en Chamela, ¿sí?, pues podríamos pasar años estudiando una por una, pero los lugareños nos pueden decir por dónde entrarle, cuáles son más importantes. Y eso, pues yo que tengo 30 años yendo a Chamela, pues no tengo esa experiencia que tiene una persona que vive ahí y depende de eso. Entonces es muy importante hacer esta conexión. No solo que vive ahí depende de eso, también hay conocimiento heredado, ¿no? De generaciones y generaciones que han vivido ahí, que dependen de eso y que van aprendiendo, ¿no? A lo mejor no en un proceso científico riguroso, pero sí en uno de prueba y error, que es también muy valioso porque se ha ido decantando a través de numerosas generaciones. ¿Qué problemáticas enfrenta la reserva? ¿Cuál sería el problema? Y con esto cerraríamos el programa del día de hoy, que enfrenta la reserva de Chamela-Cuixmala. Problemas tal vez que enfrenta o retos que enfrenta ahora son el deseo para el desarrollo, las propuestas de desarrollo. Como dije antes, lo que necesitamos es buscar formas de desarrollo, por ejemplo, el turismo, que está adecuado para el área. Una gran ventaja del área ahí es que tiene un área de bosque muy conservado, es un paisaje muy bonito, y eso buscan muchas veces los turistas que llegan ahí a las playas. Entonces hay que mantener eso y aprovechar eso como una ventaja, que pueden ir a la costa ahí y apreciar del ambiente. Pero también necesitan ser formas de desarrollo que están adecuados por el ambiente seco, claro. que buscan formas tal vez de conservar el agua o hacer un aprovechamiento adecuado del agua. Por otro lado, creo que hay un reto para la gente que vive en las comunidades, ayudar a ellos ser más de sus sistemas productivos son más exitosos. También ellos están muy limitados por la disponibilidad del agua, y tal vez buscar formas en que sus terrenos pueden ser más productivos en ese ambiente seco. Pues sí, ¿no? De que esa es la mejor manera de preservar el área natural protegida y la zona de la reserva de investigación de la UNAM. ¿Cuál sería para ti uno de los grandes retos? No hay manera de hacer conservación si la población local, digamos, que habita en esos lugares,
no tiene algún provecho al respecto, ¿no? Y entonces eso, pues hay que valorarlo, hay que reconocer este capital natural, digamos, que es muy difícil ponerle pesos y centavos, digamos, pero que finalmente pues es un recurso que está ahí, que hay que aprovechar, y que si la población local no saca un beneficio, pues va a buscar cualquier mecanismo que esté a su disposición para hacerlo, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros, los científicos, digamos, pues demos esas alternativas. Okay, si no queremos que se desforeste, no queremos que se convierta esto en ganadería, etcétera, bueno, ¿qué les proponemos? ¿Qué alternativas tiene la población, ¿no? Pues es complicado porque es un reto grande, no es el reto de la reserva, es el reto del país, ¿no? Prácticamente en todos nuestros espacios más o menos conservados, pues es hoy el reto del país y probablemente de muchos países en el mundo, ¿no? Cómo preservar nuestros espacios, cómo utilizarlos de la manera más adecuada, que no sea esta forma en la cual hacemos una transformación tal de nuestros sistemas que pues prácticamente eliminamos la mayoría de las especies para seleccionar una sola, o por el crecimiento de las ciudades, que es uno de los grandes temas que está impactando pues enormemente a este país. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar esta plática del día de hoy. Chamela Cuixmala, una reserva biológica de la universidad. Y no sin antes agradecer a quienes hicieron posible las imágenes que usted observó en este programa. Le queremos agradecer a Alejandro Salinas, a la doctora Renton por las imágenes que nos hicieron favor de llegar para que usted pudiera disfrutar las cápsulas. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de esta serie sobre áreas naturales protegidas.